Okay, we'll start then. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Espero que todos están bien. Aquí estamos aquí en la iglesia en noviembre, yo creo que es el 6, no estoy seguro, o no, el 4, perdón, ya me confundí. El 4 de noviembre 2020, hay muchas necesidades alrededor de nosotros. Hay varias familias que han perdido queridos. Hay que estar orando por ellos, bueno, hay otros aquí acostumbrándose, también por Gerson, el esposo de Francis, que está ahí en Honduras, que necesita sus trámites. Y también hay necesidad por el huracán que está afectando mucho América del Centro, El Salvador, Guatemala, Honduras están siendo afectados. Hay que estar orando, hermanos, por los que están ahí, porque han pasado muchas cosas este año y eso no les está ayudando nada. Hay que estar orando por ellos. También por el conflicto social, por las elecciones, como sabe, sigue peleando por quién va a salir el próximo presidente, si va a seguir con Trump o con Biden. Yo no estoy seguro, pero estoy seguro de una cosa, que Dios va a estar en el trono. Dios va a estar sobre todo. Dios es capaz para hacer su voluntad, cumplir su voluntad, no importa quién es el presidente, quién vive en la Casa Blanca, ahí en Washington, D.C. En eso tenemos que confiar, hermanos, no en la situación, no en una persona. Ahora estoy predicando en lugar de dar los anuncios. Entonces, eso es lo que hay que estar orando por los que está ahí mencionado. Bueno, eso lo voy a dejar ahí. No hay que olvidar, este sábado vamos a estar en el campo. Si quieres saber los detalles, vamos a ir a un cornmes. Llámame ahora, esta tarde o mañana o más tarde, para que ya podemos incluirle si es posible, no sé. Y también el 21 de noviembre vamos a tener una cena para Acción de Gracias. Para el Día de Acción de Gracias, el 21 de noviembre, hay que estar orando por este banquete y hay que ir pensando a participar con nosotros ese día, el 21 de noviembre. Vamos a orar por el estudio y algunas de las peticiones, ahí vamos a entrar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia con nosotros. Pido ahora que tú nos guíes en el estudio esta tarde. Ayúdanos a comprender las verdades que están aquí. Gracias, Padre, por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y queremos encomendar todo en tus manos. Gracias por lo que está haciendo en la vida de los que han perdido queridos. La familia de mi hermano, la familia de Dan Lynn Graff, y hay otros. Pido por el bebé de Pastor Brian, Elisa, que tú puedes tocar su cuerpo y sanarle y darle fuerza a los padres. Y también hay otros que están peleando con problemas de salud, los conflictos sociales aquí y también en otras partes del mundo. También por las elecciones, como están bien complicado aquí, pero sabemos que tú eres capaz y en ti vamos a confiar. Y eso tenemos que recordar, Padre Santo. Gracias por tu presencia. Pido por la hermana Marie Lee Wilson y su esposa Ben, que están en Alaska, bien al norte. Cuídenles y darle buenas oportunidades a testificar de tu misericordia. Gracias por el Pastor Chris y ayúdale en sus ministerios y tener sabiduría cómo iniciar diferentes
situaciones en la iglesia, como el virus sigue afectando mucho a la iglesia y cómo funcionar. También que esté con Tomasito en su escuela y la escuela aquí y la escuela de Carroll County, como apenas ya están abriendo las puertas, pero como siempre hay mucha complicación, afán. Queremos encomendar todo en tus manos. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Pido ahora que tú nos guíes por el estudio, dame las palabras a decir y la fuerza para compartir lo que tú tienes para nosotros esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y gracias, hermanos. Hay que estar... no estaba encendido el micrófono, ojalá que me escucharon. Entonces ahora es mejor. Vamos a estar atentos a eso. Ahí estamos en Éxodo 5, Éxodo capítulo 5. Vamos a estar mirando otra semana, miramos un poco de Éxodo 5, versículo 1 hasta 3. Eso, así miramos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tocar otra vez, como repaso. El faraón ya recibió a Aarón y Moisés. Ellos entraron con un pedido, realmente un mandato, pidiendo que le da libre a los israelitas, lo que permite que salgan. Y eso es lo que el faraón les recibieron, y también ellos respondieron a eso con un mandato fuerte. Y ahí en versículo 1 de Éxodo 5 nos dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón. Ahí entraron para decir lo que Dios le había entregado a ellos. Entonces entraron ahí. Algo interesante, quiero pararnos un poco en el estudio. Algo extraño que pasa y que ellos entraron en la presencia del faraón para hablar, para defender, y ellos tuvieron que hacerlo con bastante fuerza y ánimo. Y también, pensando en eso, yo dije, pero ¿cómo respondieron Israel? Ahí en la situación, en este capítulo, un resumen de todo el capítulo 5, realmente es un resumen de la vida de los israelitas. Ellos están rogando a Dios, por favor, sálvanos, hay que librarnos de esta esclavitud. En Éxodo 1 hasta 4 se escucha varias veces con esta petición a Dios. Entonces Dios les contestó y mandó Moisés a Aarón para librarles, y ellos creyeron en él. Todo está bien, un aplauso, ya está yendo bien. Dios mandó 2 para salvarles, y de ahí el resultado, el rey se puso duro contra Israel. Entonces, como respondió Israel, en lugar de decir Dios va a hacerlo, ellos ya no entendieron por qué tiene que sufrir, por qué Dios, o más bien Moisés y Aarón, hicieron mal contra ellos. Y así está diciendo, y entonces así rechazando la respuesta de Dios. Y a veces la respuesta de Dios no es como que pensamos. Ahí me hizo pensar de las elecciones. Y hay muchos cristianos que dicen, queremos que entre Trump otra vez. Y tal vez Dios dice, no, mejor que entre Biden para que ya yo pueda trabajar. No sé yo, pero yo sé que Dios sabe y va a hacer lo mejor. Y eso es lo que tenemos que confiar en, lo que Dios va a hacer. ¿Es la voluntad de Dios, sí o no? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Dios es capaz o no tiene que ser No, Dios es capaz, hermanos. Y los israelitas se olvidaron de su pedido, de su deseo, rogando a Dios. Y Dios contestó, pero no como ellos querían. Ellos querían puro flores, puro bonito y tranquilo. Y Dios dice, no, para hacerlo bien, para hacerlo lo mejor, ustedes van a tener que aguantar algún tiempo duro. Enfermedades o muerte o dificultades.
Dios es capaz, hermanos. Y como yo dije, ¿verdad? Así es. Mire, mientras leyendo los versículos otra vez esta semana, llegué hasta Éxodo 6. Ahora, una sorpresa. Vamos a adelantarnos una página nomás y vamos a leer versículos 1 y 2. Éxodo 6, 1 y 2. Jehová respondió a Moisés, ahora verás que lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló también Jehová a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Y Dios dijo bien claro, mira, verás lo que yo voy a hacer. Dios hace cosas en la forma que hace para que el mundo pueda ver su poder, su propósito, su plan. Y hermanos, muchas veces si no viene el duro, si no viene el sufrimiento, el complicado, nunca vamos a ver el poder de Dios en la situación. Y bien claro, en el versículo 2 dice, habló también todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy el que es sobre todo. Yo soy Jehová. Eso es lo que él quería, que la gente pudiera ver su poder. Podía ver su sabiduría. Podía adorarle y inclinarse delante de él. Y eso es lo que Dios estaba haciendo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso yo quería mencionar. Dios a veces va a contestar en una forma distinta que podemos entender. Dios contesta en la manera que Él quiere contestar la declaración para declarar a todos quién es Él, para mostrar su poder, para mostrar su sabiduría, para mostrar que Él es el Señor, el Jehová sobre todo. Y ahí, hermanos, y ahí los israelitas, aquí capítulo 5 es un ejemplo nomás de que pasa en toda la historia de los israelitas, y hermanos, pase también en nosotros y en la iglesia. Entonces vamos a avanzarnos aquí en capítulo 5. Ya regresamos desde 6 a 5. Empecé a leer versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Jehová y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Entonces aquí está declarado, está delante del faraón. Antes Moisés estaba delante de la zarza de la tierra, en la tierra santa, delante del Dios de Abraham, el que yo soy que soy, su suegro. Ahora está delante del faraón para declarar. Y lo interesante, como mencioné la otra semana, la pregunta del faraón en versículo 2, ¿quién es Jehová? Por eso Dios hace las cosas duros y pesados para mostrar quién es Él. El faraón no sabía, no le conocía a Dios. Entonces Dios está declarando, el faraón no sabía, pero después de las 10 plagas, el faraón conocía quién era Jehová. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí él estaba preguntando, y eso es su pregunta, ¿quién es Él? Para que yo preste atención a este Dios. Hay muchos dioses alrededor de nosotros. ¿Por qué voy a prestar atención? ¿Por qué voy a obedecer tu Dios? Hay dioses aquí de Egipto son más importantes a mí que tu Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí cuando entraron, ellos tuvieron que contestar quién es. Y como yo mencioné la otra semana, nosotros tenemos que saber quién es Jehová. Y tenemos que declararlo a otros también. Y confiando en Él, porque Él es el que nos da la fuerza. Filipenses 4:13. También en Timoteo 1, 1 Timoteo 1:12,
doy gracias porque Él me va a dar la fuerza. Yo sé que Él me va a dar la fuerza. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fe, poniéndome en el ministerio. Pablo sabía que es Dios que puso en el ministerio a hacer algo. Y así tenemos que recordar que es Dios. ¿Quién es Él? Él es el que da la fuerza para seguir adelante. O la armadura, como ha mencionado en Efesios 6, versículo 10. Toda la armadura de Dios tuvo que poner, porque Él es lo que iba a proteger. Es Él que es capaz, no a sí mismo. Debemos reconocer que realmente Moisés y Aarón confiaron en Dios, y nosotros también debemos confiar en Dios. Aunque cuando vienen las dificultades, hay que confiar en Dios. Y ahí Moisés y Aarón estaban enfrentando una dificultad grande. Y los israelitas se olvidaron de su Dios, pero Moisés recordó de su Dios. Por eso él podía entrar delante del faraón. Ahí es la diferencia, hermanos. Y cómo es nosotros. Estamos con este coraje, con ganas de hacer lo que Dios nos pidió. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. El faraón era más que un hombre, pues, y era como un dios realmente. Así mencioné la otra semana. El faraón era como el hijo del sol, y tanto poder, y todo el mundo reconocieron así, pero no conocieron a Dios. Entonces Dios tuvo que mostrar su poder. Por eso llega la complicación del capítulo 5. Y otros más adelante. Hermanos, Moisés y Aarón pudieron enfrentarse o confrontar al faraón con un mandato fuerte, porque ellos conocieron a su Dios. Aún al faraón no le conocieron, no le conoció a Dios. Ellos sí, por eso pudieron entrar. Hermanos, nosotros conocemos a nuestro Dios, en quién estamos confiando para entrar en la presencia del enemigo, para defender lo que debemos defender. Según el poder de quién vivimos, nuestro propio o de otro. Eso es lo que tenemos que entender. El mandato de Dios que Moisés entregó: deja ir mi pueblo para adorarme. Y eso está muy interesante, que pidió eso del faraón. Y Dios tiene la autoridad sobre todos los dioses. Por eso Él pudiera pedir eso del faraón, que deje ir mi pueblo. No quiero que adoren a ti más. Tienen que salir a adorar a mí. Son mi pueblo, son míos. Entonces ya está declarando, son mi pueblo, Israel. Hay que dejar ir. Y hermanos, tenemos que entender, Él tiene poder sobre los dioses de este mundo. El faraón, todos los dioses de Egipto, y así de los dioses del mundo hoy día, del político, del deportista, de Satanás mismo, de riquezas, de cualquier hombre, persona. Dios tiene poder sobre ellos, y de eso tenemos que confiar. El mandato fundamental de Dios que Aarón y Moisés entregaron, el mensaje clave, era la liberación de su pueblo. 2 puntos: su pueblo y la liberación. Y es igual hoy día, el mandato, la demanda es igual de Dios. Él quiere su pueblo, nosotros, la iglesia, y quieren que vivamos libres, no como esclavos. Los de Israel estaban viviendo como esclavos, y eso Dios no quería, porque no estaba adorando a Él. A la pregunta del faraón era muy interesante: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deja ir a Israel. Está dudando Dios, y eso tenemos que entender.
Así va a ser, así hace el mundo, hermanos. Dudan de nuestro Dios porque no conocen. Por eso tenemos que ayudarles a conocer. Por eso Dios permite que entre las dificultades en nuestras vidas para mostrar al mundo quién es Dios. Y eso como capítulo 6 dijo, yo soy Jehová, Moisés. Yo voy a mostrarle a todos para que todos van a poder ver quién soy yo. Así Dios hace tantas cosas para declarar, proclamar su nombre a todo el mundo. Dos preguntas tenemos que entender. Uno, la pregunta de Moisés, ¿quién soy yo? Y ahí la pregunta de Faraón, ¿quién es Jehová? Esa pregunta es importante. Hay que entender ambos. ¿Quién somos nosotros? Nada menos el pueblo de Dios. ¿Quién es Jehová? El Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, y eso tenemos que confiar en este punto. Entonces, primero Dios presentó su demanda en una forma pequeña, a una forma mostrando misericordia. Otra vez, Dios mostrando su poder. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Dios estaba mostrando su poder y su misericordia, su amor, su compasión. El faraón no mereció compasión, no debía recibir misericordia, pero así es misericordia. Él quería matar, había matado algunos de los hebreos, pero Dios dice, no, voy a mostrar compasión, voy a darle chance a librar mi pueblo. Entonces así hizo. Entonces eso fue los primeros 3 versículos y ahora entramos en versículo 4, Éxodo 5, versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés de Aarón, ¿por qué haces cesar el pueblo de sus trabajos? Vuelva a vuestras tareas. Y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día cuadrilleros del pueblo que lo tenían en su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no darás paja al pueblo para hacer ladrillos como ahora hasta ahora. Vaya ellos y recogen por sí mismos la paja. Ahora ya, ¿cómo el faraón respondió? Primero dudando a Dios, preguntando contra Dios, diciendo, ¿quién es él? Yo no voy a prestar atención. Y de ahí entró ahí en el versículo 4 diciendo, ¿y por qué ha venido a mí Aarón y Moisés? Ahora ustedes están aquí y la gente no está trabajando como debe estar trabajando. Es culpa de ustedes. Hay muchas personas y ustedes están tajándoles, haciéndoles frenar de su trabajo. Así el faraón estaba reclamando a Aarón y Moisés y respondió fuerte. Dejen de hacer eso, pues, estaba diciendo. No solamente rechazó la idea de librarles, pero ya se enduró su corazón. Ya se cambió todo y cambió sus requisitos. Van a tener que trabajar sin paja. Y ahí nomás llegó más complicado. No solamente rechazó la idea, él vio la misma petición como una pérdida de trabajo. Y entonces ahora si están así, yo voy a aumentar su trabajo. Entonces así hizo a la nación de Israel. Le hicieron sufrir. Faraón mandó que los israelitas debían de recoger su propio material, especialmente la paja, para hacer sus ladrillos. Y eso es lo que tenemos que entender. A veces el primer paso para movernos adelante viene con una dificultad. Ya viene
van a tener que recoger sus propios paja. Aumentó su trabajo, el faraón aumentó su trabajo. Y entonces ahí en versículo 8 y 9 habla de este punto, 9 y 10, perdón. Habla de este punto que saliendo los encargados, los cuadrilleros y diciendo que al pueblo hablando con los jefes de los hebreos, dicen, ahora ustedes van a tener que recoger su propia paja, vayan nomás a trabajar, va a ir aumentando su carga, su trabajo, en lugar de ser librados, van a sufrir más. Ahora tienen más trabajo, más pesado. Cuando se hace lo correcto, a veces, hermanos, se va a complicar más antes de solucionarse. Y eso tenemos que recordar en la vida cristiana, hermanos. A veces se hace más complicado cuando ya estamos intentando hacer lo correcto. Todo no sale perfecto como pensamos, sin problemas, sin dificultad, no. Dios siempre tiene un plan. En Él tenemos que confiar, aun cuando no podemos entender o ver la situación. Si no sale perfecto, hay que seguir confiando en Él. Entonces, así pasó ahí en versículo 10, ya mencioné versículo 10, saliendo los cuadrilleros del pueblo, diciendo, yo no os doy paja, ustedes van a tener que recogerlo. Ahí en versículo 11, id vosotros y recoged la paja donde la hayas, pero nada se disminuirá a su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Israel, de Egipto, para recoger rastrojo en lugar de paja. Entonces ellos tuvieron que salir y a buscar la paja por cualquier lado. El pueblo de Israel recibió esta noticia malo y no sabía qué hacer. Ellos ya recibieron la noticia que tienen que recoger su propia paja, otro trabajo más pesado. Entonces salieron y se fueron por todo lado buscando. Pero también el versículo 13 y 14 habla que va a tener que cumplir la misma cantidad de ladrillos como antes. Aún haciendo más trabajo, no nos importa. Hay que cumplir su trabajo. No vamos a darle paja. Eso era el efecto inmediato de la visita de Moisés. Eso no ha salido bien. La gente ya le hizo más duro la visita de Moisés. No los libró, más bien quedó más pesado, más complicado, más duro. Enfrentar la esclavitud no era para confrontar la esclavitud de Israel. No será fácil, fue duro. Y esto era una prueba significante para Moisés y Israel. Y es algo importante entender, va a llegar a esta complicación y va a tener que responder. Como fue mencionado, los primeros pasos no van a ser tan sencillos. Muchas veces, hermanos, cuando llegue la libertad, cuando llegue este punto a decidir, ¿vamos a obedecer a Dios o no? ¿Vamos a vivir en libertad o en esclavitud? La decisión a vivir en libertad viene con carga, viene con complicaciones, viene con ataques, podemos decir, de Satanás. Eso es lo que tenemos que entender. No una vida tranquila. La libertad de Israel no era el objetivo. Eso es lo que Dios quería. Y sabiendo para que ellos pudieran tener libertad,
completa, que tener libertad segura, iba a tener que venir con problemas, con dificultades, para que ya pudieran ver el poder de Dios y a vencer todos los enemigos que vienen por adelante. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo Israel soportó esta dificultad, difícil prueba, antes de que la libertad fuera obtenida. Tiene que aguantar. Hermanos, muchas veces vienen estas complicaciones a nuestras vidas y tenemos que entender que Dios va a hacer algo. Los trabajadores, los líderes no confrontaron al faraón, pero si ellos estaban conectando el trabajo de liberar a Israel de Egipto, tenemos que tratar de entender eso, disculpe. Los trabajadores, los líderes no confrontaron al faraón, pero ellos estaban, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos sufriendo? Estamos yendo por atrás, ahora es más complicado que antes, más sufrimiento, era mejor vivir en esclavitud tranquilo que ahora. Estamos en esclavitud todavía sufriendo más. Era mejor antes. A muchos piensan así. Y eso es lo que quería mencionar aquí con esto. A los trabajadores, los líderes diciendo, oye, ¿qué está pasando? Se complicó su vida. Hermanos, las cosas marchan atrás con los santos antes de que puedan avanzar, hermanos. Muchas veces tenemos que tomar un paso por atrás para avanzar. Y eso tenemos que entender. Hermano, es como sembrar maíz. Es como sembrar maíz. Si sembrar un grano de maíz, y lo que va a pasar es tiene que pudrirse, tiene que fregar este grano para crecer. El primer paso no es por adelante, ya va a crecer grande. Tal vez un día, pero primero el primer paso es pudrir, fregar ahí en la tierra. De ahí tiene que reventar. De ahí va a crecer, si es maíz, va a crecer por abajo, no por arriba. Entonces, no es solamente un paso atrás, tal vez 3 pasos atrás. Y entonces eso es lo que está pasando. Luego va a crecer por arriba, va a producir fruto, pero tener que pasar por algunos pasos por atrás antes de avanzar por adelante. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Así está pasando a Israel aquí en versículo 10 hasta versículo 14. Dios está mostrando, mira, va a tener que tomar un paso por atrás para avanzar adelante como quiero que hagan. El faraón le complicó su vida y va a ser lo más peor todavía. El faraón les complicó la vida de los hijos de Israel. No solamente quitó la paja, pero el requisito que tiene que producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Y hasta aquí el faraón no solamente cambió su forma de trabajar, pero aquí reprende a los capitanes de Israel y con una carga más pesada. Y más duro para seguir adelante. Ahí en versículos 15 hasta versículo 19 habla de este punto, hermanos, y eso tenemos que entender. Entonces los jefes de Israel fueron a rogar del faraón, por favor, no trata así a sus siervos. Es interesante en versículo 15, y los capitanes de los hijos de Israel vinieron al faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces esto así con tus siervos?
Ahí ellos estaban diciendo bien claro, somos siervos tuyos, ¿por qué nos está tratando así? Y así está su reclame, y eso tenemos que entender. Hermanos, tenemos que recordar de quién somos nosotros. Vamos a ir reclamando, ¿y por qué nos está tratando mal? Porque no somos suyos. ¿Por qué el mundo nos trata así? No somos de este mundo, somos de Cristo. Somos comprados por la sangre de Cristo. Entonces, verdad nos va a tratar mal. Y eso es lo que tenemos que entender y recordar, hermanos. Así yo quiero mencionar hoy y animarles en este punto. Hay que seguir adelante, hay que seguir marchando con Él, entendiendo que va a venir los golpes para bajarnos, para aflojarnos, pero podemos vencer cualquier dificultad por el poder de Él. Hermanos, ahí vamos a pararnos hoy. Aquí vamos a dejarlo en el versículo 15 para la otra semana. Ojalá que podamos terminar el capítulo 5. Entonces, de ahí nomás vamos a parar, voy a orar y de ahí podemos seguir adelante. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Pedimos ahora que tú nos guíes en todo. Danos la fuerza para seguir adelante. Y queremos agradecerte por todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros hoy. Ojalá que tenga buena tarde. Esperamos ver a muchos de ustedes el sábado. Si no, el domingo vamos a estar aquí en la iglesia. Vengan nomás para que esté con nosotros. Dios les bendiga. Hasta la otra semana. Hasta luego.